Bienvenidos, mi nombre es Paula Echeverry Montes, soy principal en la firma Echeverry Montes. Quiero mostrarles en este video una aproximación que hemos hecho a la gestión de datos desde plataformas de Open Data y lectura de repositorios de información como el que tenemos disponible para la ciudad de Bogotá, eh, en IDECA y Open Data Bogotá. Sobre esta referencia, lo que quiero mostrarles es, existe en este repositorio una cantidad muy importante de información de diferente tipo. Por ejemplo, encontramos cobertura vegetal, humedales en Bogotá, encontramos algunos otros, digamos, repositorios como por ejemplo el ordenamiento territorial, información sobre cada uno de los predios, sobre las manzanas, sobre las construcciones, encontramos información sobre transporte, encontramos información, también información social y socioeconómica, en este caso atención de víctimas, por ejemplo, también existe como información o como datos disponibles. En este ejercicio específicamente les voy a mostrar la gestión de datos desde este mapa de referencia para Bogotá, que nos permite acceder a la estructura general de vías, a la estructura acuífera, digamos, de los principales afluentes y ríos en Bogotá, de las cuencas, que nos permite tener algo de información sobre los predios y que más adelante incluso se podría complementar con otro tipo de datos catastrales. Y les voy a explicar a través del video cómo desarrollamos un plugin que está soportado por el software Rhino, donde podemos hacer una, digamos, una labor de identificación georreferenciada de toda esta información urbanística que en la oficina nos ha permitido construir los entornos dentro de los cuales trabajamos nuestros proyectos. Para presentarles la información, esta información que encontramos en el repositorio de IDECA en Bogotá, accedemos a esta página de mapa de referencia para Bogotá que está actualizándose cada 3 meses y podemos descargar diferentes tipos de archivo. En este caso descargamos GeoPackage, que es un tipo de archivo de georreferenciación que nos permite, digamos, el visualizar más adelante todo este tema de información urbanística y catastral. Existen otros tipos de archivo que también podrían leerse como este REST o WMS o WFS, pero en este caso vamos a utilizar este archivo. Entonces, una vez que se accede al repositorio, descargamos la información. Esa información llega como un archivo comprimido y vamos a trabajarlo dentro de esta plataforma que es Rhinoceros, y un plugin dentro de el mismo plugin de Grasshopper que nos permite encontrar y hacer gestión de datos, tanto como input desde la base de datos, como poder acceder y revertir cierta información georreferenciada de interés en un proyecto. Aquí les voy a mostrar, este plugin lo desarrollamos hace 1 año, 2 años más o menos en la oficina con la colaboración muy importante del desarrollador Felipe Gutiérrez. Y básicamente lo que tiene aquí es la organización dentro de estos componentes de la capacidad de acceder a esas bases de datos y de alguna manera ordenar esa información y visualizarla al mismo tiempo en una planimetría que dispone ese ámbito urbanístico para el trabajo arquitectónico y de desarrollo inmobiliario que se pueda necesitar. Desafortunadamente es un poco pesado, así que va a ser vamos a tener que verlo de una manera pausada. Inicialmente, entonces tenemos varios aspectos que se van a referenciar a lo largo de la conversación en este momento, que son la manera de extraer los datos desde Open Data Bogotá,
desde el repositorio de información IDECA. Vamos a tener la georreferenciación y la manera en que se codifica esos sistemas de referencia espacial y georreferenciada para poder entender cómo esta proyección y esta visualización de datos nos permite hacer la localización precisamente que necesitamos. Tenemos aquí también un archivo específico sobre algún elemento urbanístico en otro tipo de archivo que son los shapefiles, que son archivos también de información que nos permite recoger información georreferenciada y que nos va a permitir construir una serie de geometrías dentro de ese ámbito urbanístico y planimétrico que estamos generando. Luego vamos a ver cómo hacer una sectorización de la información de interés. Muchas veces estas bases de datos son bases de datos muy robustas y el manejo de esa información se hace compleja. Y más adelante también un filtro de acuerdo con un perímetro previamente establecido y la posibilidad, porque ya saben ustedes que cuando uno maneja estos ambientes tridimensionales de modelado, el tema de poder centrar esas geometrías con respecto al world, al punto 000, es muy importante. Así que vamos a llevar este ejercicio hasta poder manejar esa información a nivel, digamos, del centro del ambiente virtual tridimensional. Empezamos entonces con la extracción de datos. Fundamentalmente hay que tener una base, digamos, programática que nos permite acceder a cierto tipo de bases de datos, que es GDAL. Esta es digamos, una marco de referencia que nos permite acceder a información georreferenciada. Una vez que tenemos activado ese marco de referencia, entonces podemos empezar a trabajar con los diferentes archivos. En este caso, como les decía yo, este GeoPackage que hace referencia al mapa de referencia para Bogotá es el que tenemos aquí referenciado, digamos, en este path dentro del equipo. Al hacer una introducción de esa información, entonces con diferentes componentes que tiene el plugin, nos permite por un lado leer toda la información que está dentro de esa base de datos a la cual accedimos y luego hacer la visualización, que en este caso la encontramos aquí, que es la que se está resaltando en verde, es toda la información que está dentro de ese repositorio, dentro de ese archivo, y que nosotros podemos filtrar de acuerdo con una serie de layers o de campos que vienen como metadata o de alguna manera están involucrados dentro de esa base de datos y que de acuerdo con un trabajo de exploración y de gestión de datos podemos realmente decantar para construir este ambiente tridimensional urbanístico que nos permite desarrollar de manera georreferenciada un entorno para el proyecto. Entonces, aquí tenemos diferentes layers que de alguna manera pues hay que empezar a analizar, pero están las localidades, por ejemplo, están, si lo vemos de manera, digamos, particular, están las localidades, están las cuencas, están también los andenes, las calzadas, las ciclorrutas, tenemos las diferentes zonas hidrográficas, tenemos algo de las construcciones, los lotes, las manzanas, en fin, tenemos la información organizada en 36 layers a los cuales podemos acceder independientemente. Dentro de esos layers, en este caso estamos trabajando con el layer 29 que corresponde a los lotes. Vamos a escoger el campo 7 que corresponde en este caso a este lote distrital, digamos, esta es la información a la cual vamos a acceder de manera discreta, es decir, elemento por elemento, y que nos permite identificar esa información de manera muy específica. También tenemos entonces la referencia, digamos, de visualización de estos datos en una serie de polígonos
con los cuales vamos a trabajar y finalmente lo que les decía y les anunciaba antes, la proyección EPSG, que es básicamente la manera de codificar la información y los datos georreferenciados que permite hacer una lectura específica dependiendo del sistema de referencia que se esté utilizando. Entonces, en este caso, la información de Bogotá que bajamos de la base de datos principal está llegando con un código 4686. Sin embargo, para Bogotá estamos claros que tenemos un EPGS 3116, que es el que nos permite hacer lecturas precisas de la georreferenciación y de la geometría que vamos a desarrollar. Por otro lado, simplemente como introducción, quisiera referenciar que, por ejemplo, todo Google Maps y OpenStreetMaps están codificados con el código EPSG 3857 y que tiene la denominación de Web Mercator, que es una manera, una proyección. Y por el otro lado tenemos, por ejemplo, cuando se hace un posicionamiento en Google, se utiliza el 4326, que es un tipo de código de latitud y longitud que está basado en el centro de masa de la Tierra. Cada uno de estos códigos tiene un sistema de coordenadas con puntos de referencia y elementos de referencia diferentes. Por eso es importante tenerlo presente. Una vez que tenemos esta visualización de estos datos, vamos a acercarnos aquí con un poco de paciencia. Tenemos la posibilidad de hacer, de circunscribirnos a un sector en específico, lo cual hace mucho más fácil y fluido el trabajo, digamos, con la información. En este caso, nos acercamos principalmente a este sector que les voy a mostrar el recuadro que tenemos acá. Vamos a trabajar con un sector de ciudad, que es el sector, en este caso, del Centro Internacional, con este recuadro que hemos hecho aquí. A ver si logramos resaltarlo. Este recuadro para escoger precisamente esa porción de la información y no tener que procesar toda la base de datos, digamos, de esta manera. Entonces, de esta forma, entonces hemos hecho un recorte de la información y como ustedes se dan cuenta, la manera en que uno puede acceder ya a esa pieza de información es muchísimo más ágil. Esta manera de hacer un clip tiene varios elementos. Por un lado, la definición del polígono con el cual se va a hacer el corte y por otro lado, la coincidencia y la reproyección de toda la información de esa pieza con respecto a los códigos de los cuales hablábamos antes, para poder hacer una lectura específica a nivel de Bogotá, que es la localización y la georreferenciación, y poder tener, digamos, una claridad y una especificidad en la geometría que se trabaja y en las lecturas que se obtienen. Yo también podría hacer ese corte de información o esa selección sin tener que acceder realmente a el archivo, digamos, a la proyección o a la visualización de datos, que muchas veces se hace imposible por el tamaño de las bases de datos. En este caso, yo lo que haría sería la definición de un polígono. Ese polígono haría digamos, la definición de el área que comprende ese polígono. Estoy hablando siempre georreferenciado, de manera que tendría la opción de poder hacer el clipping y el corte de la información sin tener que hacer la visualización, que vuelve imposible en algunos casos el manejo de las bases de datos. Una vez que tengo ese recorte, yo puedo, a través de una reproyección de esas coordenadas, puedo proyectar esa información en el centro de mi ámbito digital, que sería básicamente llevarme
digamos, todos estos polígonos, a ubicarlos con respecto al 00 en mi canvas donde voy a trabajar el proyecto. A partir de ese momento, yo puedo básicamente generar unas geometrías en 3 dimensiones que son las que me permiten, en este caso, pues tenemos, digamos, una proyección pequeña, pero yo podría, si encuentro la información correcta sobre cada uno de los predios y cada una de las construcciones, como lo hemos hecho en algunos otros casos, en otros proyectos, puedo proyectar cada una de las construcciones que existen en el sector y así encontrar, digamos, ese entorno virtual que me va a permitir hacer el planeamiento del proyecto. Todo este ejercicio de corte y de proyección debe ser coordinado precisamente con estas referencias de los sistemas de coordenadas para no perder la información, digamos, en este universo de coordenadas de latitud y longitud, que es, digamos, la base de referencia de toda esta información. En este caso ya hemos hecho la extracción de un layer específico de unas zonas de interés turístico en el distrito y tenemos la posibilidad de visualizar esa información que serían todos estos elementos que tengo aquí proyectados. Tendría la posibilidad ya de extraer esa información como geometría específica, que es lo que estoy haciendo a través de este algoritmo que he desarrollado acá, y podría entonces empezar a generar, por ejemplo, clasificación de diferentes elementos por color. También podría presentar la información, digamos, de nombres, de localización, de algunos elementos de geometría que a partir del momento en que yo soy capaz de localizarlo dentro de este entorno que he generado, puedo darles calidades georreferenciadas y asimismo retornar hacia la construcción de bases de datos con todo el proceso de desarrollo de proyecto que yo haya podido tener originalmente, digamos, dentro de mi ejercicio profesional. Con esto espero haber introducido el tema. Me resta solamente agradecer este proceso que ha sido un proceso híbrido entre el manejo de la tecnología, el manejo de procesos de programación y desarrollo para efectos de poder integrar el conocimiento y la información que existe a nivel del distrito, a nivel catastral, urbanística, dentro de procesos de ideación y de desarrollo de proyectos en la oficina. Muchas gracias.